Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos al gran clásico español. Real Madrid frente al Barcelona. Se para el universo, se detiene la tierra, el partido más importante, el más esperado a nivel de clubes en el mundo. Va a tener lugar el próximo domingo 1 de marzo en el Santiago Bernabéu, 3 p.m. hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche hora local allí en la capital española. ¿Se decide la liga? No hay nada más que buscar, es una final. Si gana el Barcelona, cierra título para los culés. Si gana el Real Madrid, habrá liga hasta el final. Si empatan, también habrá que esperar hasta las últimas jornadas para decidir este campeonato español, esta liga que viene siendo la más reñida por lo menos en los últimos años y por lo menos entre los dos gigantes. ¿Cómo llegan? ¿Cómo está el historial entre estos dos equipos? Bueno, ya es archiconocido, yo se lo recuerdo, 96 victorias oficiales para el Fútbol Club Barcelona, 95 victorias oficiales para el Real Madrid. Pero ojo, les voy a dar un dato importante. Última década en el Santiago Bernabéu. Últimos 11 partidos desde 2009 hasta acá en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid como local, 8 victorias del Barcelona. 8 victorias del Barcelona. Imaginen, un empate y solo 2 victorias del Real Madrid por liga. Ojo, una década, 2 victorias solamente del Real Madrid. Parece que el Barcelona se le da muy bien, ya lo sabemos, los últimos encuentros lo han visto, los más recientes, se le da muy bien visitar el feudo blanco, sobre todo en la liga. Las formas, ¿cómo llegan? ¿Cuál es el estado de forma de los dos equipos? Bueno, muy diferentes. El Real Madrid, ambos vienen de la Champions, de no tener buenas actuaciones. El Real Madrid perdió con el City en el Bernabéu 1-2, se adelantaron 1-0 y el City remontó con 2 goles en los últimos 10 minutos, expulsaron incluso a Sergio Ramos, así que no vienen bien por lo menos de la Champions. El Barcelona igual, 1-0 perdiendo en San Paolo en Italia, visita a Napoli, empataron después con gol de Griezmann. Ahí la eliminatoria tiene que regresar a Cataluña, al Camp Nou, así que todavía está abierta. El Real Madrid lo va a tener muy difícil para remontar ese partido en Inglaterra. En la Liga, bueno, el Real Madrid viene de perder frente al Levante 1-0. El Barcelona viene de ganar 5-0 al Eibar con 4 goles de Lionel Messi. Últimos 5 partidos en Madrid, 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Últimos 5 partidos de Barcelona, 3 victorias, 1 empate y 1 derrota que fue contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey. El Barcelona llega en mejor forma, el Real Madrid viene en uno de los peores momentos de la temporada, así que hace contraste con la forma del equipo dirigido por Quique Setién. ¿Quiénes serán bajas confirmadas ya para este partido? Bueno, tenemos por el Barcelona las conocidas Dembélé, Luis Suárez, Sergi Roberto y Jordi Alba. Por el Real Madrid también conocida Eden Hazard, una baja importantísima, fisura en el peroné hasta final de temporada. Esos serán los jugadores que no van a poder estar. Pero ¿a quién tenemos que mirar? ¿Quiénes son las estrellas de este partido? Bueno, por el FC Barcelona, Lionel Messi, 18 goles y 12 asistencias. Pichichi y líder asistidor de la liga. Viene de meterle 4 goles al Eibar, verdad que contra el Napoli no lució bien en Champions. Fue un partido difícil para él, pero en liga, estamos en la liga. Y sobre todo el Bernabéu se le va muy bien al 10 argentino. Por el Real Madrid, ¿a quién hay que vigilar? Bueno, a Karim Benzema, señores. Tiene 13 goles y 6 asistencias en lo que va de campeonato español, pero no está en su mejor momento. Últimos 10 partidos, solamente 2 goles y 1 asistencia. Últimos 10 partidos oficiales para Karim Benzema con el Real Madrid, señores. 2 goles y 1 asistencia. El madridismo tiene que prenderle una vela a Gun Santo para que el delantero francés pueda ser fundamental, pueda hacer su aporte en el ataque, sea primordial para una victoria del Real Madrid. ¿Quiénes serán claves? ¿Quiénes me atrevo a decir que serán jugadores claves en el partido? Los 2 porteros, sin duda. Estamos delante de 2 de los mejores porteros del mundo. Ter Stegen no ha tenido una buena temporada a nivel individual por números, pero sí a nivel de atajadones. Siempre salva al Barcelona. Estoy cansado de decirlo, que para mí es el mejor portero del mundo. Mientras que Courtois sí ha tenido una buena temporada. Tiene 12 clean sheets y solamente 17 goles permitidos del portero belga del conjunto blanco, mientras que los números de Ter Stegen, 7 clean sheets o 7 porterías
3-0 y 29 goles permitidos. El Barcelona no ha defendido demasiado bien este año, sobre todo en la liga. Posibles alineaciones, les estoy poniendo aquí una alineación combinada que puso la liga, me gustó y por eso se las estoy compartiendo, donde pone por parte del Barcelona a Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet. Yo pongo a Umtiti, cuidado que puede jugar Umtiti, que últimamente está poniendo protagonismo con Setien, y Junior Firpo. Por delante Rakitic o Arthur, Busquets y De Jong, y adelante Vidal. Yo pongo también, y les pongo un paréntesis, Ansu Fati, Griezmann y Messi. Ojo con Martín Braithwaite, puede ser un jugador fundamental, sobre todo en liga. Recuerda que no puede jugar Champions y puede ser que Setien ponga al jugador, al recién y flamante fichaje del FC Barcelona a jugar en este partido. Ojo con él, solo lo dejo ahí. Por parte de Real Madrid están viendo Courtois, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy, Kroos. Yo pongo entre paréntesis Modric por si decide jugar adelante con Vinicius, porque esta alineación pone a los 5 mediocampistas. Casemiro, Valverde, lo pone ahí a Modric. Yo pondría a Vinicius, Isco y Benzema. Recuerden, muy atentos a los 5 mediocampistas de Zidane, que puede ser que pues nos sorprenda a todos ahí en el Bernabéu poniendo a 5, que sienta a Vinicius y ponga a Modric, Casemiro, Kroos y Valverde más Isco, y solo a Benzema adelante. Hay que esperar. Yo quiero que ustedes me comenten cuál sería la alineación de los dos equipos, de los dos conjuntos, cuál les gustaría, a quienes les gustaría ver en el campo por ambos conjuntos, así que les voy a estar leyendo. ¿Cómo están las apuestas? Bueno, revisé Bet365 y el Real Madrid es ligeramente favorito. Pagan por la victoria del Real Madrid 2.25, mientras que por la victoria del Barcelona pagan 3 flat. Es decir, las casas de apuestas ven ligeramente al Real Madrid favorito, a pesar del estado de forma, a pesar de que van segundo en liga, a pesar de los antecedentes en el Bernabéu. Ellas son las que saben, o por lo menos tienen los expertos, los mejores expertos del mundo, y según ellos lo están viendo ahí. Incluso se paga peor el 1X que el 2X, por supuesto. El 1X se paga 1.36, mientras que el 2X victoria o empate del Barcelona se paga 1.57. El empate 3.70. Estos equipos casi nunca empataron en la primera vuelta, así que yo estoy casi seguro que en esta no va a haber empate, sobre todo porque revisas el historial y hay muy pocos empates en comparación con los partidos decididos a favor de un equipo o del otro. ¿Qué recomiendo para los que gustan de apostar? Pues claramente el 2X. Este 2X 1.57, señores, 57 centavos por cada euro que apuestes o por cada dólar que apuestes en Bet365. Esa es mi predicción y también es mi consejo de apuesta. Victoria o empate del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. 2X, aquí lo están viendo. Esa es mi predicción. ¿Cuál es la de ustedes? Ahora les voy a estar leyendo en los comentarios. Déjenme tu marcador exacto. Recuerda que si adivinas el marcador en estas previas, siempre vas a ser saludado y siempre voy a poner tu comentario en los siguientes videos. Gracias por suscribirte. Si todavía no lo has hecho, suscríbete. Activen la campanita, señores. Es importante que activen la campanita. Verifíquenlo. Regálame un like si te gustó el video y compártelo con tus amigos. Yo me voy despidiendo. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.